Qué lindo poder estar acá entre ustedes. La primera vez que estamos acá en Atlanta, pero más allá del territorio, reconocemos el lugar porque hay hijos que están queriendo buscar la presencia del Padre, y eso es lo que nos atrae a los lugares. Porque lo que creemos fielmente es que lo que transforma la ciudad es la realidad de lo que nosotros estamos viviendo dentro de casa. Y cuando Art me llamó y me dice: ay, estamos tan deseosos de que puedas estar con nosotros. Y lo primero que le pregunté, le dije: Art, por favor, necesito que me cuentes de qué se trata. Y ahí él me empezó a contar de todo el movimiento que están haciendo de cultura de reino. Y ahí dije: es eso. Porque no podemos estar unidos conforme a un pensamiento humano, y sí necesitamos estar unidos al corazón del Padre. Y no estamos trayendo ningún tipo de cultura extraña, estamos realmente volviendo a recorrer las sendas antiguas, volviendo a lugares donde nunca deberíamos haber salido. Y eso solamente lo podemos experimentar en su presencia. Y esa es la verdadera cultura que nosotros necesitamos, que son las bases y los pilares que necesitamos vivir como familia. Ahora, me gusta mucho adorar con ustedes en estos ambientes, pero necesitamos entender la responsabilidad que nosotros tenemos cada vez que adoramos en casa con nuestros hijos. Sabemos la teoría y está buenísima la teoría, pero en la práctica, ¿cuánto tiempo estás pasando en adoración, en intercesión junto a tus hijos? No quiero que me respondas, pero pensalo para adentro. Porque estamos hablando de una verdadera cultura, de una cultura que necesita transformar toda una sociedad. ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Ahora, ¿cómo yo voy a influenciar toda una sociedad si en el núcleo donde Dios me dio autoridad, eso no se está viviendo? Y vengo de parte del Señor a decirte: es necesario que todo lo que vivimos en estas cuatro paredes vuelva de vuelta a la casa. Y lo más lindo de volver a la casa, de que la cultura vuelva a la casa, es que no tenemos un superhéroe, no tenemos un super predicador, sino que todos delante del Señor tenemos una voz activa. Y yo tranquilamente le puedo dar el micrófono a Rodrigo, Rodrigo puede seguir hablando, le puedo dar el micrófono a Abner y Abner puede seguir hablando. ¿Por qué? Porque de eso se trata la verdadera cultura. Una generación que no tiene rostro, una generación sin nombres, pero que cuando se conectan con el Espíritu Santo vos decís: ese es de los míos, ese es de los míos. Y eso es lo que nos tiene que identificar como cuerpo de Cristo. Cuando uno de ustedes se conecta, que nosotros digamos: ese es el corazón del Padre latiendo en Atlanta, ese es el corazón del Padre latiendo en Miami, ese es el corazón del Padre latiendo en Brasil, ese es el corazón del Padre latiendo en México, ese es el corazón del Padre latiendo en Argentina. Y cuando te preguntás, vos decís: ¿y quién es? ¿Y qué te importa? ¿Qué te importa el nombre?
Porque hay un sonido que se está reproduciendo, que te conecta. Por eso hay sonidos que salen dentro de la casa, que son de la casa. Y lo que me gusta mucho, yo estoy casado hace 11 años con una muy bella mujer, gracias a Dios. Ella es un poco cieguita porque se casó conmigo. Pero tenemos 4 hijos, fruto de nuestro amor, y uno que viene en camino. ¿Vieron? No perdemos el tiempo nosotros. Somos la tribu número 13 de Israel. Ahora, ¿qué es lo que te quiero decir? Cuando un sonido que es nacido de casa, toda la casa lo reconoce. Entonces, imagínense una canción al azar. Hay libertad en la casa de Dios. Yo estoy seguro que sus hijas saben que esa canción nació dentro de casa. Y va a decir, en cualquier lugar del mundo que ella esté, ella va a decir, yo conozco esa canción porque nació en mi casa. ¿Qué es lo que te quiero decir? Cuando se gesta una verdadera cultura de reino dentro de la ciudad, el cuerpo de Cristo lo va a saber identificar. Y cuando el cuerpo de Cristo lo sabe identificar, no hay heridas, no hay fisuras, no hay diferencias. ¿Saben por qué? Porque el cuerpo lo reconoce. Con los chicos hemos hablado mucho de esto. Queremos ser algo que edifique el cuerpo y no que mutile el cuerpo. Pero para no mutilar el cuerpo necesitamos volver a donde todo comenzó. Que el verdadero sonido y la verdadera cultura transforme mi casa. Porque cuando transforma mi casa, imagínense, Rodrigo es mi vecino y es una persona inconversa que no conoce. Pero hay un sonido que se está gestando dentro de casa, que no solamente se queda encerrado en las 4 paredes, sino que empieza a invadir. Empieza a invadir. Y él lo va a empezar a escuchar. Pero no va a ser la fuerza de mi poder. Va a ser la atracción del Espíritu atrayéndolo al hogar. Ahora, porque yo lo puedo ver de esta manera. Cada vez que nosotros adoramos al Señor en casa, es como prender una fogata. Entonces, estamos todos ahí, calentándonos, siempre el pecho caliente por causa del fuego. Y Rodrigo, cuando empiece a escuchar ese sonido de adoración y él está frío, Rodrigo va a ser atraído. No porque tengo una voz bonita, no porque mis hijos son lindos, sino porque hay un fuego incesante todo el tiempo encendido en el altar. Entonces él es atraído. Y cuando él es atraído, estira las manos. Ahí va. ¿Está bueno el fuego? Ahora, lo que se produce en casa se multiplica. Esa es la herencia que Dios te dio como familia. Porque quiero que entiendas, cuando se une varón y mujer, sucede una multiplicación y vienen los hijos. ¿Saben lo que significa la palabra hijo? La casa continúa. No solamente te está dando un sentido de permanencia, sino que te está haciendo vivir bajo la herencia. Quiero que entiendas algo, porque estamos hablando todo el tiempo de cultura, no estamos
hablando otra cosa, solamente estamos recorriendo las sendas antiguas. Ahora, cuando yo fui fiel a lo que Dios me dio, hay un legado en la herencia que le es otorgado a mi hijo. Ahora, yo desaparezco, pero esa cultura continúa. Ahora, Rodrigo en algún momento se va a casar y va a tener hijos. Ya se casó y tiene un hijo, ¿sí? Pietro. La casa continúa a través de su hijo, ¿sí? Ahora, él tiene una alta responsabilidad en esta generación de que su hijo entienda el poder de la cultura. Y cuando Pietro lo entienda, él va a amar permanecer en el fuego. Y cuando permanece en el fuego, esa cultura se va a ir formando dentro de él. Y eso le va a dar sentido de pertenencia. Ahora, ¿quiénes son las personas que tienen sentido de pertenencia? Las que todo el tiempo quieren permanecer cerca del fuego. Los que solamente quieren calentarse las manos y volver a hacer lo que ellos querían, van a vivir una vida de altos y bajos, sin compromiso. Pero los que se quedan en el fuego y permanecen, ¿el compromiso cuál es? Que el fuego nunca se apague. Por eso, gracias. Por eso a mí me apasiona algo y quiero, ¿por qué empecé hablando de todo esto? Porque conforme a cómo vos entendés el reino, es tu posición en el reino. Quiero decirte una cosa en esta mañana. No solamente viniste a recibir, sino que viniste a dar a este lugar. Y no te voy a pedir ofrenda, así que no te asustes. Pero sí quiero que vos entiendas que cuando entendés el reino, tomás una posición activa en el reino. Entonces todo el tiempo estás dispuesto, toda tu vida está dispuesta para que cuando llegue el momento, vos vas a estar preparado. Entonces, como decir así, va Rodrigo, ahora vos. Y Rodrigo va a tener la capacidad de estar hablando todo el tiempo, pero ¿por qué? Porque permaneció en el fuego. Sabe cómo la familia se mueve. No solamente vive del conocimiento, sino que él tiene una escuela en el espíritu. ¿Por qué? Porque cada vez que se levantaba veía un papá que estaba arrodillado orando. Y cada vez que salía del cuarto todas las mañanas lo veía el padre en la misma posición. Entonces un niño que sale del cuarto todos los días y lo ve al padre en la misma posición, en algún momento se va a preguntar, ¿qué mi papá está haciendo? Y es ahí cuando algo se enciende. Dice, no, yo quiero saber. ¿Quieres saber? Vení. ¿Se acuerdan? Juan estaba hablando con sus discípulos y le decía, el que viene después de mí es mayor que yo no soy digno de desatarle las sandalias. Y en un momento que está en un diálogo con los discípulos, aparece Jesús. ¿Se acuerdan? Y cuando Juan lo ve a Jesús, mira a los discípulos y le dice, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A Él seguidle. Ahora, ¿qué hizo? ¿Qué hicieron los discípulos? ¿Siguieron a quién? A Jesús. Ahora, si hay alguien que entendió la cultura del reino, es Juan. Imagínense, Juan nació dentro de una casa sacerdotal, tenía todos los principios de justicia, pero no hizo lo mismo que su papá.
Ahora, quiero que lo entiendas de esta manera. Zacarías, su papá, lo iba a llamar igual que él, porque era la herencia. Entonces, cuando nacías en una casa sacerdotal, ibas a ser el próximo sacerdote. Entonces Zacarías sabía que a través de él la casa iba a continuar. Pero es necesario que entendamos cómo estaba construida la casa de Zacarías. Zacarías era un sacerdote que vivía bajo la ley. ¿Se acuerdan? Pero en ese tiempo Dios quería traer un cambio a toda una generación. Y no lo iba a hacer de la misma manera. Iba a usar una casa sacerdotal para que los principios y las bases estén fundamentadas en ese niño, pero no iba a transitarlo de la misma manera. Y en ese tiempo el nombre no solamente le decían, bueno, te vas a llamar Zacarías porque me gustó, yo soy tu papá y te voy a poner el nombre de Zacarías, sino que el nombre es tan importante porque no solamente lo afirma en el propósito, sino que le da destino. Si todavía no tuviste hijos, o si vas a seguir teniendo hijos, solamente te doy un consejo, que puedas ser sensible a la voz del Espíritu Santo. Porque todo lo que vas a estar declarando todos los días sobre tu hijo va a ser propósito y destino, propósito y destino, propósito y destino, propósito y destino. Y cuando Zacarías lo vio al niño, le iba a dar el nombre, ¿y qué pasó? Se quedó mudo. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque sabía que si Zacarías declaraba sobre ese niño una herencia de religiosidad, iba a afectar de vuelta a toda una generación. Ahora, cuando te quedas mudo y no sabes lo que decir, quiero decirte, métete con Dios. Cuando no sepas qué decirle a esta generación que está clamando, es necesario que te metas con Dios. No podés decir cosas porque se te ocurren, sino necesitas decir cosas que realmente vienen del Padre, porque estamos construyendo una cultura. Zacarías se mete con Dios y ¿se acuerdan? Dios le da el nombre, Juan. No tenía nada que ver con la casa, pero le puso Juan. ¿Y se acuerdan que escribió? Y cuando se lo declararon, empezó a hablar. Ahora, quiero decirte, muchas veces Dios va a dejarte mudo para que no confundas a esta generación. Pero si estás, ahí venís, Rodri. Pero si estás todo el tiempo manteniendo el fuego encendido, nunca te vas a quedar mudo, porque siempre vas a ser la voz de Dios para esta generación. Ahora, Juan hizo todo lo contrario a su papá. Él tenía los padrones de justicia bien marcados dentro de su vida, pero él no quiso vivir en la casa convencional, sino que él quiso hacer una escuela en el desierto. ¿Se acuerdan?
se vistió completamente de otra manera, ¿sí? ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque estaba trayendo una nueva cultura. Me gusta Juan, era un poco loco porque se vestía con piel de camello, ¿se acuerdan? Cinturón, ¿sí? ¿Se acuerdan? Langosta con miel, comía. Ahora, los que saben realmente lo que tienen que ejecutar en esta generación no van a querer imitar a lo que este mundo está haciendo. Y Juan es el mayor modelo. Él no quería ser igual a nadie. Él iba en contramano de todo lo que se estaba haciendo. ¿Pero por qué? Porque desde el desierto se iba a levantar una nueva voz. ¿Qué es lo que te quiero decir? Hay procesos que Dios te llevó y te metió en el desierto y vos te quisiste escapar. Y yo sé que muchos de los que están acá todavía siguen corriendo en el desierto, encontrando una ruta de escape. Pero quiero decir, mientras más corres, más te vas a cansar, porque vas a encontrar solamente arena. Pero los que aman el proceso, ¿saben qué? Hacen esto. No desisten del proceso, sino que abrazan el proceso. Y los que abrazan el proceso es como una centrifugadora. El proceso se acelera y salen más rápido. ¿Qué te quiero decir en esta mañana? No desista del proceso de Dios sobre tu vida. Aunque está doliendo, aunque te está costando, abrázalo. Abrázalo. Abrázalo porque vas a salir más rápido. Ahora, genera una escuela de profetas en el desierto. Dentro de una cultura, Él generó una subcultura. Que esa subcultura estaba preparando la venida de la verdadera cultura. A mí me gusta mucho esto porque hubo movimientos en la historia que el Padre fue muy específico. Y lo que le había hablado una generación a la otra generación, le había hablado otra cosa diferente. Y Juan estaba sacando la gente de la sinagoga y le estaba llevando ¿a dónde? Al desierto. ¿Y por qué el Señor te lleva al desierto? ¿Por qué pensás que el Señor te lleva al desierto? ¿Solamente para hacerte sufrir? ¿Sabes por qué te lleva al desierto? Porque el desierto es el único lugar donde le vas a prestar atención solamente a Él. No te vas a distraer con las cosas de este mundo, sino que vas a estar enfocado en la persona de Cristo. Por eso el Señor te lleva al desierto, pero para que te enamores más de Él todo el tiempo. Y para que tu dependencia con el Señor sea aún mayor. Miren, Juan se fue al desierto para depender de la voz del Padre y Él ser la voz del Padre a través del desierto. ¿Se acuerdan Jesús después de ser bautizado? ¿Dónde el Espíritu lo llevó? Al desierto. ¿Por qué? Porque todo inicio de lo que Dios quiere hacer necesita ser en base a una escuela del Espíritu en dependencia, para que cuando estés en el proceso del avance, no te desenfoques. Todo lo que Jesús iba a hacer en esa caminada se vio en el desierto. Pero vamos a dejarlo a Jesús ahí. Seguimos con Juan, ¿les parece? ¿Sí? Ahora, Juan hizo toda una escuela, una nueva cultura
que era la voz que clamaba en el desierto. ¿Sí? Entonces imagínense que Rodrigo Juan, ¿sí? Tenía a sus discípulos. ¿Pueden venir ustedes tres? ¿Sí? Tenía a sus discípulos. Y Juan en ese tiempo estuvo dando la vida por ellos. No solamente invirtió tiempo, sino que también les enseñó. Seguramente les habrá dado de comer, ¿sí? ¿Cuántos tuvieron discípulos? ¿Sí? ¿Cuántos cuidaron alguna vez de una persona por lo menos? ¿Sí? ¿Todos? ¿Sí? Por lo menos de uno. Muy bien. Ahora les pregunto, ¿lleva trabajo cuidar a una persona? ¿Sí? Imagínense 3. Y yo los veo que están bien comidos ustedes, muchachos. Entonces imagínense, es un esfuerzo todo el tiempo y una dedicación. ¿Pero por qué? Porque el que está conectado con la realidad del Padre no solamente está viendo simples personas, sino que a través de ellos está viendo naciones. Entonces, cuando venimos a este lugar, cuando entramos en Atlanta, necesitamos entender que si encontramos un fiel que crea, esa persona representa el territorio. Juan se pasó todo el tiempo y él estaba diciendo, llegó un momento que le dice, muchachos, todo lo que le enseñé está buenísimo, fue bárbaro, pero hay uno que viene después que yo. Que es de otro nivel, dice Rodrigo. Dice, yo no soy digno de desatarles las zapatillas. ¿Cómo dicen ustedes? Zapatos. Muy bien. Shoes. No soy digno. No soy digno. Y en un momento pasa Jesús. Vieron que la palabra dice que fuimos hechos a imagen y semejanza. Váyanse imaginando. Ahora, Juan de este lado lo mira a Jesús y le dice a los discípulos, ¿vieron que les dije? Le puedo pasar tranquilamente el micrófono a Rodrigo que él sigue. Había una osadía tan grande. ¿Por qué? Porque todo lo que Juan les había enseñado en el desierto hablaba de él. No le estaba hablando de rutinas religiosas o de cómo se cultuaba a Dios, sino que estaba hablando de cómo tenían que transicionar para ser una voz que clama en el desierto y continuamente estén dispuestos a preparar el camino. Ahora, cuando Juan lo ve a Jesús, yo creo que su corazón explotó. Le dice, todo lo que yo les dije, todo lo que les he contado durante meses, quizás años, está representado, toda la escuela está representado en uno. Aquí tienen el combo completo. Él es todo lo que les hablé. Él es la afirmación de la ley, Él es la ley en persona, pero también representa la gracia. Pero Juan solamente les podía enseñar lo que había sido enseñado desde la casa paterna, que era la ley. Ahora quiero que entiendan, por favor, quiero que entiendan conmigo esto.
El cuerpo de Cristo necesita seguir creciendo, pero si yo retengo, estoy haciendo que pierdan la otra parte de revelación. Juan les había enseñado todo delante de la ley y ellos lo sabían todos. Pero yo creo que Juan en un momento se dio cuenta y dijo: yo les enseñé la ley, pero este es el Cordero. Este es el Cordero que quita el pecado del mundo. Ya no valen sacrificios, ya no valen holocaustos, ya no vale expiación por el pecado. Ahí tienen el combo completo de todo. Él es la personificación de la gracia. Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado, no solamente de un pueblo, no solamente de una nación. Él es aquel que quita el pecado del mundo. A Él seguirle. Ahora, hay algo muy hermoso que pasa en esto. Los discípulos miran a Juan. Gracias. Y siguen a Jesús. Pero Jesús iba caminando. Listo, hasta ahí está bien. Ahora, automáticamente, cuando Juan le dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a Él seguirle, los discípulos dijeron: buenísimo. Imagínate, estuviste años tras años cuidando de esas personas, alimentándolos, vistiéndolos, pero en algún momento necesitas soltarlos. Juan podría haber dicho así: qué mal agradecidos. Encima que les di de comer, les enseñé todo, se fueron con otro. ¿Saben quién actúa así? Una persona que no entendió el poder de la herencia. Porque el que entrega realmente sabe que todo lo que entregó se va a multiplicar. Ahora, siempre hablamos esa palabra y la usamos y la descontextualizamos. Y la usamos para nuestro beneficio. Pero el que tiene la capacidad de entregar, entrega, independientemente si recibe o no recibe nada. Si Juan hubiera entregado a sus discípulos diciendo: no, yo los entrego porque ahora voy a cosechar al 60, al 80 y al 100 por uno, aleluya. En Cristo, cuando vos entregás, lo entregás todo. Si viene algo, buenísimo. Pero si no viene nada, vas a estar tan feliz como la primera vez. Y esa es la verdadera cultura del reino. Esa es la verdadera cultura. Que todo el tiempo vos tenés una posición de entrega. El vivir una vida de plenitud no es el tener en sobreabundancia, sino en que siempre tenés para dar.
Juan, quédate ahí todavía. Jesús sigue caminando y los discípulos lo seguían. Esto lo encontramos en el libro de Juan, para que sepan que no estoy mintiendo. Iba a predicar otra cosa, pero no sé por qué me fui para esto. Pero sé que es necesario que entendamos esto. En un momento, Jesús se da vuelta. Se sintió perseguido, seguramente. Dice: muchachos, ¿qué quieren? Los que permanecieron en la ley, abrazaron la ley, cuando se encuentran con el Cristo, lo único que van a querer saber es a dónde Él vive. ¿Dónde permaneces? ¿A dónde vos vivís? ¿A dónde te encontrás con el Padre? Porque en ese lugar queremos vivir nosotros también. Algo tan sencillo, pero tan poderoso. Y quiero que recuerden cómo empecé. ¿Se acuerdan cómo empecé? Los discípulos le podrían haber dicho un montón de otras cosas. Enseñanos a hacer milagros, enseñanos a hacer prodigios, enseñanos a hacer maravillas. Cuando vemos lo que esta generación muchas veces perece, ¿saben por qué? Porque están buscando al súper ungido solamente para que le enseñe a hacer milagros, prodigios, maravillas, para que le enseñe a multiplicar, para que le enseñe a tener crecimiento dentro de la casa, pero nunca le preguntamos: ¿cuándo y de dónde salió todo lo que estás viviendo? Pero esta generación, la generación de nuestros hijos, va a ser una generación diferente. No porque la generación anterior haya fallado, no. Quiero decirte, porque está viniendo un tiempo de mayor alumbramiento sobre la casa. Y hay cosas que nosotros no vamos a ver, pero que nuestros hijos van a ver seguramente. Hubo una generación anterior que tuvo que pelear con un montón de divisiones, si eran bautistas, si eran pentecostales, si eran hermanos libres, si eran, no sé. Quiero decirte, tus hijos no saben qué es un bautista, no saben qué es un pentecostal, no saben qué es un hermano libre. Y te voy a pedir, por favor, nunca en la vida se lo enseñes. Porque lo único que eso hace es crear divisiones dentro del cuerpo de Cristo. Por eso esta generación, por eso quiero que entiendan, esta generación va a vivir una libertad de los hijos tan grande, porque lo único que los va a unir va a ser Jesucristo. Ahora, digo esto y con esto termino, porque vi el relojito que está 00000. Solamente quiero que podamos cerrar todo lo que estuvimos hablando hasta ahora. Algo tan sencillo y tan básico es la esencia de lo que nosotros necesitamos vivir. Jesús, queremos saber dónde vivís. ¿Y saben qué es lo lindo de Jesús? Que Él no te va a explicar toda una teología para acercarte al Padre. Él solamente te va a venir y te va a decir: ¿querés ver? Vengan y vean. Vengan y vean. Y ese es un llamado para todos los que estamos acá en este lugar. Quiero decirte que el Padre en este preciso momento te está diciendo: ¿querés saber lo que yo tengo para Atlanta? Vení y míralo, porque está en mi casa. Vení y míralo, porque está en mi casa. ¿Querés saber lo que yo escribí sobre tu familia? Vení y míralo, tenés un acceso directo. La puerta está abierta continuamente.
¿Querés saber qué es lo que escribí sobre las próximas generaciones? Vení, entra, sentate a la mesa. Porque cada vez que entramos a la casa del Padre, el Padre tiene preparado un banquete. No te escondas más. Quiero decirte, el desierto no es un lugar para vivir. El desierto solamente es un lugar de transición. Y quiero que lo vean reflejado en la vida de ellos. El desierto no fue un lugar para ellos habitar, sino que a través de la vida de Juan los hizo enamorar más del Cordero de Dios que estaba por venir. Y cuando el Cordero vino, ellos entendieron el llamado y salieron del desierto. Jesús, ¿dónde vivís? ¿Quieren saber dónde vivo? Vivo en un lugar donde puedo intimar todo el tiempo con el Padre. ¿Se acuerdan la fogata? Jesús todo el tiempo tiene una fogata encendida en su casa. Y lo que hace es que cuando llevamos la fogata, permanecemos en Él. Él permanece en nosotros. Y ese fuego se enciende cada vez más. Y los discípulos los invitó a la casa, Jesús. Pueden venir. Quiero que entiendan. Todo comenzó con un individuo. Toda cultura y toda transformación de una nación comienza con uno que le dice sí. Por eso entienden lo que dije antes. Si encontramos un fiel, representa el territorio Art. Si encontramos una persona acá en Atlanta que crea, representa Atlanta. Y así en todas las ciudades donde se van a mover con esta cultura de adoración. Cuando entiendas y veas, decir, ese entendió, ese representa el territorio. Y a través de él se va a abrir todo. ¿Lo crees? Quiero que te pongas de pie ahí donde estás. Gracias. Y que empieces con tu oración, que vuelvas a llevar tu familia al hogar, al fuego, y que entiendas que el Señor en esta mañana te está diciendo: ¿querés saber dónde vivo? Tenés un libre acceso. No hay límites, no hay límites, no hay límites en mi presencia. Te amamos, te amamos. Una vez estaba con mi hija, éramos 3 solamente al principio. Estaba mi esposa, mi hija Zion y yo. Y me acuerdo que estábamos por comer. Y el Espíritu Santo me había estado hablando todo ese día de que Él estaba a la puerta y quería entrar. Me acuerdo que cuando fuimos a comer yo me olvidé de eso y mi hija tenía 1 año. Y empezamos a orar y empezamos: Señor Jesús, te damos gracias por los alimentos. Amén. Teníamos oración de hambriento, teníamos mucha hambre. Y empezamos a comer.
Y mi hija de 1 año nos miró y empezó a hacer así con la cabeza. Y viste cuando algo te llama la atención y empezás. En ese momento no sabía hablar, pero agarró y extendió sus manos para que volvamos a orar. Quiero decirte, fue la mejor comida fría que comí en mi vida. Porque ella nos hizo entender la verdadera esencia. Oramos y en ese momento yo me paré, fui hasta la puerta, le saqué la llave y abrí la puerta. Y juntos como familia dijimos: Jesús, nunca te vamos a cerrar la puerta. La puerta está abierta y puedes entrar, puedes entrar. Quiero decirte, esta generación va a saber recibir a Jesús. Va a saber abrirle la puerta. Porque Él va a encontrar en esta generación casa. No va a encontrar un pesebre, va a encontrar casa. Va a encontrar casa, porque vamos a decir y vamos a declarar una y otra vez: Jesús, hay casa. Jesús, hay casa para que vengas. Jesús, hay casa para que puedas nacer nuevamente el fruto del hogar, el fruto del primer amor. Me acuerdo que esa noche, junto con mi familia, yo cerré mis ojos y empecé a cantarle: entra en mi casa, papá. Entra en mi casa. Entra en mi casa. Entra en mi casa. Espíritu Santo, te amamos, te amamos, te amamos, te amamos. Y queremos ser una generación que prepara el camino. Señor, que cada uno en este lugar se active como la voz que clama en el desierto. Señor, que podamos ser portavoces de todo lo que tú quieres manifestar en esta ciudad, en esta nación y en las naciones. Padre, en el nombre de Jesús se vuelve a encender el fuego del altar. Padre, en el nombre de Jesús declaramos, Señor, que cada familia lleva y mantiene el fuego del altar todo el tiempo encendido. Señor, declaramos casas firmes, Señor, y a una sola voz que declaren que el fuego jamás se va a apagar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús declaramos, Señor, que ni los grandes ríos ni las grandes olas van a poder apagar el amor, Señor. En el nombre de Jesús declaramos que lo que el Señor unió, nadie lo va a poder separar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, declaramos en esta ciudad que se levanten personas como antorchas, como brasas vivas. Señor, declaramos estufas de avivamiento, Señor, esparcidas por toda esta ciudad, Señor, porque cuando es un pequeño fuego insignificante, cuando es uno que está lejos, parece que no va a pasar nada. Pero yo veo en el Espíritu que el Señor está encendiendo antorchas por toda la ciudad, por toda la ciudad, por toda la ciudad, porque en un determinado momento vamos a escuchar la voz del Padre. En un determinado momento vamos a escuchar que el Padre comienza a reunirnos, y lo que parecía pequeño e insignificante se convierte en un gran fuego abrasador. Y aunque parecía que lo que tenías era poco, en el nombre de Jesús declaro: no desistas. No desistas.
Mantener el fuego encendido, dice el Señor. Aunque todos dentro de la casa no estén creyendo, mantener el fuego encendido, dice el Señor. Porque en algún momento ese fuego los va a encender a todos, los va a encender a todos, los va a encender a todos. En el nombre de Jesús, y los hijos que estaban lejos de la casa van a volver a la casa. Van a volver a la casa. Los hijos que estaban lejos de la casa vuelven a la casa porque son atraídos por el fuego. Porque así como se enfriaron, se van a volver a calentar en el nombre de Jesús. Y van a permanecer, no se van a ir de vuelta. No se van a ir de vuelta porque van a reconocer más atracción en el fuego que afuera del fuego. En el nombre de Jesús declaramos que los hijos vuelven a la casa. Declaramos que las esposas se encienden nuevamente. Declaramos que los esposos vuelven a enamorarse cada vez más de la hermosura de su santidad. Porque la santidad del Rey nos cautiva y nos transforma. Señor, continúa hablándonos en las próximas sesiones. Continúa trayendo luz y continúa haciéndonos recordar los lugares donde nunca deberíamos haber salido. Espíritu Santo, la puerta está abierta. La puerta está abierta. Te amamos, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén.